Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestra 41ª edición, hoy 14 de septiembre del 2023. Tenemos un tema muy importante para tratar, obesidad y cáncer, junto a la doctora Julia Salcedo Vázquez, quien nos acompaña para dialogar acerca de este importante tema. Y estamos, como todas las semanas, los invitamos a que puedan conectarse e ingresar aquí. Dentro de las personas que se están conectando recién y que recién están viendo este video después de este en vivo, los invitamos a dejar sus preguntas de un interesante tema: la obesidad y el cáncer, como lo comentaba hace un momento. ¿Por qué hablar de la obesidad y el cáncer? ¿Cuál es la relación? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Sabía usted que uno de los primeros lineamientos a los que se enfrenta un paciente oncológico, nuestros cerezos, es a no subir de peso, a cuidarse del azúcar? Es uno de los elementos principales. ¿Por qué? Hoy lo vamos a descubrir para conocer y aprender también las estrategias que nos permitan, nos ayuden a poder reducir este índice de obesidad en nuestro país y también básicamente en el cuidado de nuestra salud. Te invito hoy, que te estás conectando, a poder continuar y ver de este interesante tema. Buenas noches, doctora Julia Salcedo, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, agradecerle ante todo por su participación. Hoy día estamos aquí precisamente para dialogar de un tema bastante importante: obesidad y cáncer. Para ello es importante también conocer a la doctora Salcedo. Actualmente trabaja en el Hospital Hipólito Unanue, también ha trabajado en Salud, ¿no? Es médico endocrinóloga egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la alta especialidad en obesidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó esta importante especialización. También ve la parte clínica y obesidad en trastornos de la conducta alimentaria. Ha estudiado también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición del Salvador de Sumirán. Tiene ahí un máster en nutrición y alimentación. Y en realidad mucho por aprender y conocer hoy día junto a la doctora Julia. Entonces, bienvenida, doctora. Entonces, empezamos dialogando este tema. Invitamos a todas las personas que se están conectando que hoy día, por favor, puedan conectarse sus preguntas a través de nuestro inbox. Entonces, estamos en el aire, doctora. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, primero agradecer por la invitación. Como mencionan, es un tema bien interesante que últimamente tiene mayor auge, mayor interés, ¿no? Con respecto a lo que es la obesidad, hace mucho tiempo se creía que la obesidad no era una enfermedad para comenzar, ¿no? Lo ponían como un factor de riesgo, algo así como algo que necesariamente no llevaba a complicaciones severas. Y a poco se ha visto de que en realidad la obesidad sí es una enfermedad como tal, tiene sus síntomas, tiene sus signos, puede llevar a otras enfermedades, como por ejemplo lo más comunes, ¿no? A que las personas desarrollen diabetes, hipertensión, alteraciones hepáticas, hígado graso. También hay otras manifestaciones como por ejemplo los dolores articulares, ¿no? La osteoartrosis empeora algunos síntomas, otros síntomas es a nivel sistémico, ¿no? A nivel general. En realidad, siempre lo que decimos es que la obesidad es una enfermedad de la cabeza a los pies. Cuando nos referimos a la cabeza, hablamos de que se acompaña a veces, por ejemplo, de trastornos del ánimo, ya sea depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, que justo fue también una parte de lo que yo hice en la alta especialidad, pero también abarca diferentes órganos, ¿no? Ya mencioné los cardíacos, a nivel de pulmonares, gastrointestinales, a nivel de los genitales, genitourinarios, por ejemplo, ¿no? Y una de las enfermedades que los pacientes con obesidad pueden llegar a presentar es justamente el cáncer, ¿no? Como ya se ha visto en múltiples estudios, la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar algunos tipos de cánceres, sobre todo aquellos que se relacionan más que todo a nivel hormonal, ¿no?
porque al final la obesidad también se caracteriza por eso, que tiene alteraciones hormonales, alteraciones a nivel de metabolismo. Y bueno, justo esta parte es importante entender ¿por qué el hecho de que una persona tenga obesidad? Y definiendo obesidad como aquella persona que cuando hacemos una fórmula que es el IMC, que es el peso sobre la talla al cuadrado, que sale un IMC más de 30, ¿no? Ujú. También el aumento del perímetro, también otra forma de catalogarlo es el aumento de la circunferencia de la cintura, ¿no? El aumento de la cintura, tanto en mujeres como en varones, se asocia a aumento de riesgo de enfermedades, ¿no? Como por ellos el cáncer. Entonces, para entender un poquito cómo es que se relaciona el exceso de peso, el exceso de la grasa corporal con el cáncer, que pareciera que fueran algo totalmente lejanos, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo, cuando hablamos de tabaco, ¿no? Hablamos de fumar y todos sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Hablamos del alcohol, también sabemos que es un factor de riesgo, pero a veces puede ser un poquito confuso pensar por qué el hecho de que una persona tenga exceso de peso, tenga exceso de grasa corporal puede llevar al cáncer, ¿no? Entonces, acá he preparado unos pequeños gráficos, ¿no? Que nos puede Ujú, ayudar un poquito a entender, ¿no? ujú. Entender por qué se puede desarrollar. Y voy a compartir mi pantalla. Sí, sí, A sí, ver, adelante, doctora. no sé si se llega a ver, Sí, ¿sí? sí, de repente le pone la copita para que pueda ayudar mejor la visión. A ver, ahorita lo muevo. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Sí. Ok, Ujú, perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar desde lo más básico, que es desde la célula, ¿no? Desde la célula que es la célula adiposa, se puede decir, la célula grasa, ¿no? Entonces, como vemos, esta es una célula común que dentro tiene todo lo que es, acá se deposita la grasa, ¿sí? La grasa, el tejido graso. Entonces nosotros tenemos esas células, es algo común, es parte de nuestro cuerpo. El problema es, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta, ¿no? Entonces nosotros vemos acá diferentes células adiposas, diferentes adipocitos, como llamamos, pero es todo un conjunto de células, no solo nuestras células que están llenas de grasa, sino también se relacionan con otro tipo de células y, por ejemplo, con vasos sanguíneos, con las arterias, se podría decir, entre otros, células que son de nuestro mismo sistema inmune, o sea, de nuestra defensa. El tejido adiposo, las células, los adipocitos se relacionan bastante con lo que es las defensas de nuestro cuerpo. Entonces, todo esto vive en equilibrio, ¿no? Todo es un equilibrio, vemos que se comunican entre ellas las células y llegan a estar en equilibrio. Pero, ¿qué pasa en una persona cuando tiene obesidad? De lo que es algo que está, por ejemplo, acá, vemos algo que está en equilibrio, cuando ya una persona tiene obesidad, pasa algo totalmente diferente, ¿no? Se ujú, produce la inflamación. Se produce la inflamación, como podemos ver acá, las células son más grandes, no es como acá que se ven más o menos ordenadas, ¿no? Se desordenan, son más grandes, eh, se llenan más de grasa y aparecen estos de acá, que es algo muy gráfico, ¿no? Que es el tejido conectivo. Comienza a proliferar sustancias que no normalmente pero hay mayor cantidad. Entonces, al haber este desequilibrio, entran diferentes factores dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hay personas con aumento de grasa corporal, sobre todo en el nivel del abdomen, hay todo este desequilibrio y genera diferentes sustancias. Entonces, ¿qué pasa con nuestras propias células? Comienzan a morirse. Entonces, por ejemplo, acá se ve en oscuro células muertas. El hecho de que las células crezcan y a la vez algunas que llegan a morirse, genera que todo nuestro sistema de defensa de nuestro cuerpo vaya y digamos que se acumula y prolifera, se acumula ahí, y todo esto genera inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tejido, se dice que la obesidad es una enfermedad que nos lleva a la inflamación. No es una inflamación como, por ejemplo, cuando nos golpeamos el brazo o cuando nos pica una araña y se nos infecta y vemos ahí todo rojo, inflamado, no doloroso, hasta nos puede dar fiebre. A ese grado de inflamación no, sino que es una inflamación que es baja, de bajo grado, que no nos da fiebre, que no nos duele, no nos da síntomas, pero que dentro de nuestro cuerpo ya se está inflamando poco a poco. Entonces, todas estas alteraciones llevan a
un estado de inflamación, que nuestras propias células se mueran, que comiencen a crecer incluso nuestros propios vasos sanguíneos en nuestros tejidos y que haya liberación. Fuerza que los vasos sanguíneos empiecen a crecer, lo fuerza, es Ajá. como que hace que se dilate más. Sí, exacto, se fuerza a que crezcan, cuando deberían Ujú, tener, estar en equilibrio, digamos así, delgaditos, ¿no? Con nuestras células pequeñas, con nuestras células grasas pequeñas, comienzan a crecer nuestras células grasas. Entonces nuestro cuerpo, como usted lo dice, nuestro cuerpo hace que nuestros vasos sanguíneos crezcan y la fuerza que crezcan. Entonces no llega a ser suficiente, igual nuestras células mueren. Entonces todo eso lleva un mecanismo de liberación de sustancias, alteraciones hormonales dentro de nuestro cuerpo, la inflamación, el crecimiento, la muerte de nuestras células y la liberación de ciertas hormonas, ya sea algunas que aumentan y otras que bajan, llevan a que haya mayor riesgo del desarrollo de cánceres, ¿no? ¿Y cuáles cánceres son los que están más relacionados con obesidad, ¿no? No solo se relacionan con el peso, sino que he hablado con lo que es la grasa corporal. Esta diapositiva no la he traducido, ¿no? Queda pendiente ello, pero para que podamos ver, hay aumento de riesgo de cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, de recto, de colon, cáncer de mama en personas posmenopáusicas, en mujeres que ya pasaron la menopausia, ¿no? También puede haber cánceres a nivel de todo lo que es la boca, ¿no? Boca, faringe, laringe, el cáncer de estómago, de vesícula, de ovario, próstata, cervix, entre otros, ¿no? De cuello uterino. Entonces, estos son algunos, porque en realidad ahora se ha visto que hay aún mayor cantidad. Y algo importante es que no solo en la obesidad se ha visto de que aumenta el riesgo de cáncer, sino que en algunos cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama, hace, empeora en cierta manera el pronóstico, ¿no? El hecho de ujú. qué tan severo o qué tan suave, digamos, podría ser un cáncer, ¿no? Que tanto puede afectar a la persona, sino que también afecta el hecho que a veces los tumores tienden a ser más grandes, tienden a ser un poco más agresivos, o cuando, por ejemplo, si me operan y luego pasa un año de seguimiento, pasan los años de seguimiento, si yo tengo obesidad, si tengo un exceso de grasa corporal, em, hay mayor riesgo de que el cáncer vuelva, ¿no? O la cantidad de años que pasa entre que no tengo y me vuelve a pasar, vuelvo a tener el cáncer, se acorte. Entonces, es muy interesante ver todas estas variables, ¿no? Que como aparentemente no se relacionan, pero cuando ya se ven estudios grandes, se estudian, ¿no? Ya lo estudian, se ve que en realidad sí se relacionan. Y hay algunas, por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿no? Que también se ha visto de que, bueno, en el Perú un cáncer muy importante en varones, ¿no? Ujú. También Justo la se ha semana visto de. pasada hablamos del cáncer de próstata. Claro, interesante, ¿no? Porque justamente es bien prevalente, ¿no? Es el primer cáncer en varones, entonces se ha visto que tal vez no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, pero sí que si yo llego a tener cáncer de próstata y aparte tengo obesidad, puede ser más severo, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería compartir para entender un poquito cómo se puede originar todo, ¿no? Porque al entender ya las cosas mínimas, la causa, se podría decir, es más complejo, pero en general es por eso, ¿no? Porque nuestro tejido está inflamado, porque tenemos más cantidad de células grasas, se inflama y genera y libera hormonas, libera justo sustancias inflamatorias, estrés, entre otras cosas, ¿no? Y es importante entender aquí el tema de la obesidad. La obesidad en nuestro país, claro, ¿no? En nuestro país la obesidad no se da de repente de una magnitud como se puede dar en Estados Unidos o en otros lugares, de repente, ¿no? Pero hay una tendencia a la obesidad ya en esta última época por la comida chatarra, y la obesidad, pues ya sabemos que en muchos casos está relacionado con las harinas, con las azúcares. El tema del azúcar, cómo trabaja el azúcar con la glucosa cuando se junta y cómo muchos de los especialistas dicen que este cáncer se relaciona con esto, ¿no? Okay. Es bien interesante justo eso de que ha ido aumentando, ¿no? La prevalencia de obesidad en todo el mundo, ¿no? Ujú. En no solo obesidad de adultos o sobrepeso en adultos, lo vemos desde niños, ¿no? Ha aumentado también la obesidad infantil. Y en el Perú en realidad también ha aumentado bastante. A nivel de Latinoamérica, no somos el primer país, ¿no?
pero sí es notorio el aumento con lo que es los años. Y como mencionan, en parte es los cambios en la alimentación, ¿no? Los cambios en la alimentación, pero también influye bastante la parte genética, ¿no? La parte, algo que no podemos cambiar, que es o relativamente no podríamos cambiar, que es la genética, o sea, si nuestra familia ha tenido obesidad, si nuestros padres han tenido obesidad, hermanos, siempre es algo que siempre preguntamos en la consulta, ¿no? Para ver si por ahí hay mayor riesgo. Igual como con la diabetes, ¿no? Que cuando alguien tiene diabetes, generalmente tiene también familiares con diabetes. Entonces, Ujú. eso también es bien interesante. Pero en respecto a la alimentación, sí se ha visto que conforme han pasado las décadas, nuestra alimentación ha cambiado bastante. Antes era un Ujú. poquito más natural, digamos, cocinaban en casa, ¿no? Todos comían en casa antes, se podría decir. Había una persona, generalmente la madre, la que cocinaba en casa, las personas regresaban de su trabajo a almorzar o se llevaban sus comidas, era algo más natural, no había como ahora que te podemos decir como menús, deliveries, no había tantos restaurantes de comida rápida, tal vez antes los restaurantes eran más que todo comida criolla, era algo muy ocasional que uno en realidad comiera afuera, ¿no? En cambio ahora no, hay personas que toda su comida, por ejemplo en las noches, sobre todo en las cenas, es full delivery, Fuera, ¿no? entonces, claro, entonces esas cosas han ido cambiando también. Y incluso las porciones de los alimentos, se ha visto que conforme van pasando los años, cada vez las porciones han aumentado. Por ejemplo, hay una foto muy interesante que es cómo eran los combos de McDonald's antes y cómo son ahora. Antes eran más pequeños, ahora son más grandes, las hamburguesas son más grandes, las porciones de papas son más grandes, la gaseosa aumentó de tamaño. Entonces, y si hablamos de comida rápida, pero hablando ya de las porciones de nuestros alimentos en general, también han aumentado de tamaño, ¿no? Y en lo que se refiere al azúcar, ¿no? De por sí que casi se relacionan muchas enfermedades en la obesidad del azúcar, entre ellos, obviamente, el hecho de tener resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes, entre otros. Y no solo el azúcar como tal, sino con el exceso de las porciones de carbohidratos, se podría decir, que se relaciona, no es algo directo, pero sí bien, digamos, bien llamativo, ¿no? Ujú. Que conforme aumenta el consumo de azúcar en nuestra sociedad en general, ¿no? Que se ha visto en el tiempo, ¿no? Como se ha ido también aumentando el consumo de azúcar, así como comenzamos a comer los ultraprocesados, aumentó la cantidad de personas con diabetes, la cantidad de personas con obesidad. Y lo del azúcar va relacionado bastante a la obesidad. Igual lo que se da es una alteración a nivel hormonal metabólica de base, ¿no? Aumentan ciertas hormonas, aumentan lamentablemente las hormonas malas, ¿no? Y aumentan hormonas buenas, como por ejemplo hay una hormona que se llama la adiponectina, que es la que nos Ujú. protege justamente digamos que nos protege contra la resistencia a la insulina, nos protege contra la diabetes, se podría decir, ¿no? O sea, es una hormona buena. Mientras menor cantidad de grasa corporal tenga, digamos, la adiponectina está en estados estables. O sea, podemos decir que está así la adiponectina, pero conforme aumenta nuestro peso, la adiponectina tiende a bajar. Entonces hay una relación inversa, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, se ha visto que se relaciona en algo con el desarrollo de cáncer. También tiene que ver lo que es la insulina, porque la insulina es una hormona que es una hormona que, digamos, podemos decir de crecimiento porque es una hormona que tiende a formar, ¿no? Es una hormona que forma. Entonces, el hecho de que las personas consuman más cantidad de azúcar, ¿no? Más cantidad de azúcar, hace que nuestro cuerpo genere más cantidad de insulina, porque una forma bonita de ver en qué influye la insulina en nuestro cuerpo es, por ejemplo, pensar en una célula, ¿no? En una célula, bueno, que esta es una célula. Entonces, yo tengo mi glucosa, mi azúcar que está en mi sangre, pero mi azúcar tiene que entrar a esta célula, de alguna forma tiene que entrar. Y la llave para que mi azúcar pueda entrar dentro de mi célula es justamente la insulina. La insulina es como una llave que va, abre la puerta y ahí el azúcar entra. Pero ¿qué pasa en personas que consumen mucha cantidad de azúcares, por ejemplo, en un exceso de carbohidratos, ¿no? Mi cuerpo necesita más cantidad de llaves para que la glucosa pase a mis células. Entonces se produce un aumento de insulina, ¿no? Igual, en personas con obesidad, ya no, a veces no responden bien esa cantidad de insulina. Su aporte se vuelve más dura, se podría decir. Entonces, necesitan, ya no sirve solo una insulina para abrir mi puerta, necesito dos, por ejemplo. Entonces,
es algo que aumenta también la secreción de insulina. Y la insulina, al ser una hormona, como le dije, una hormona de crecimiento, entre otras cosas, también se ha visto que se relaciona con el desarrollo de cáncer. Entonces, ese puede ser otro factor. Hay otros factores, otros tipos de hormonas más, que son un poquito más complejas, IGF-1, entre otras, que también se desarrollan se, se relacionan con el desarrollo de cáncer. Entonces, sí, se ha visto que hay correlación, ¿no? Entre la obesidad, uno, el exceso del consumo de azúcares, la diabetes, que también aumenta el riesgo de algunos tipos de cánceres. Pero digamos que de base casi comparten los mecanismos similares, ¿no? Mecanismos similares de insulina, mecanismos similares de ciertas hormonas que se elevan, otras que bajan, del estrés inflamatorio, como he mencionado, ¿no? Entre otros. Es este punto importante sobre la insulina, porque siempre escuchamos hablar de la insulina, cómo funciona, qué es lo que regula. Inmediatamente, de hecho, cuando hablamos de diabetes, lo primero que hablamos es de la insulina. Entonces, ¿cómo entender el cuidado de esta? ¿Cómo poder prever? También se ha visto el tema de la insulina en niños cuando hay estos déficits en general, ¿no? Es una condición, cómo se produce, cómo genera este cambio para la persona y cómo podría aportar también, ¿no? Usted ya nos está explicando cómo aporta de alguna manera cuando hay diabetes, en el cáncer, ¿no? Pero en sí la insulina, cuán importante es en la vida, ¿no? O cuán no, de repente Claro, sí que falla. la insulina es una hormona que se genera por nuestro páncreas, ¿no? Y es Ujú, una hormona buena porque es la que nos permite algo muy, muy importante en la vida, que es justamente el control de nuestra glucosa, ¿no? Eh, la insulina es una hormona que todos necesitamos y todas la secretamos. Todo el día estamos secretando alguito de insulina, ¿no? ujú, Así estemos durmiendo, un poquito de insulina vamos secretando. Ya cuando comemos, ahí ya se secreta más, nuestro cuerpo libera más insulina, porque justamente estamos alimentándonos y como mencioné, al final todo lo que comemos se convierte más o menos en azúcar, en glucosa, azúcar, y entra dentro de nuestras células. Entonces la insulina tiene que estar ahí para que abra las puertas, para que entre dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, porque al final el azúcar es energía, es justo lo que nosotros necesitamos energía. Eh, pero ¿cuál es el detalle? El problema es que hay algunas personas que no producen suficiente cantidad de insulina, o a veces su insulina no es digamos, su cuerpo ya no responde bien a esa insulina. Por ejemplo, los niños, como mencionaban, ¿no? Los niños o incluso a veces hay hasta bebés, ¿no? Niñitos que debutan con diabetes, que no producen suficiente cantidad de insulina, ellos son los que ujú. tienen diabetes tipo 1. Antes, cuando nosotros no, hace más de 100 años, ¿no? Cuando no existía la insulina sintética, ¿no? La que ahora compramos en las farmacias, Claro. los niños que tenían diabetes, al final lo que pasaba era que como su cuerpo, la glucosa dentro de su cuerpo, el azúcar dentro de su cuerpo, lo que comían, no entraba a las células, todo se quedaba en la sangre, la glucosa estaba en la sangre. Y a pesar de que estaba alta su glucosa, estaba en 300, 400, 500, estaban desnutridos, porque la glucosa se quedaba fuera en la sangre y no entraba a las células. Y eran pacientes que estaban desnutridos, eran delgados, 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 y fallecían bien, bien pequeños, ¿no? Pues la esperanza de vida Ujú, era corta. Ya cuando se logró sintetizar la insulina, conseguir insulina, ¿no? Ahí ya fue un cambio así de 180 grados, porque se ve, incluso hay fotografías de cómo eran los niñitos antes del tratamiento con insulina y cómo eran después, cuando comenzaron a usar insulina, ya comenzaron a subir de peso, ya comenzaron a ser más saludables, vivían más años, entonces eso sería en el caso de la diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 2, que es yo tengo insulina, fabrico mi propia insulina y es la más común, ¿no? La que generalmente casi si conocemos a alguien con diabetes, generalmente será la diabetes tipo 2. Yo tengo mi propia insulina, pero a veces no funciona bien, no funciona suficientemente bien o no secreto lo suficiente, pero todavía tengo. Entonces, por eso es que algunos van a pastillas y otros van a necesitar insulina como tal. Eh, pero, pero en realidad la insulina es algo que es vital para la vida, ¿no? Todos necesitamos insulina. El problema es cuando nuestra insulina no funciona bien y tenemos diabetes, por ejemplo, o cuando por alguna razón la insulina no actúa bien en nosotros, tenemos resistencia a la insulina, como se llama. Y eso es algo que se ve frecuentemente en pacientes con obesidad.
debemos de saber que, por ejemplo, nuestros tejidos, los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, el músculo, la grasa, se comportan diferente con la insulina. Por ejemplo, el músculo, si tengo más masa muscular, si hago ejercicio, si justamente eso, ¿no? Desarrollo mi músculo, el músculo digamos, es un órgano que es bien sensible a la insulina. Capta la glucosa y no necesito tanta insulina para que entre la glucosa dentro de mi músculo. En cambio, la grasa no. La grasa es resistente a la insulina. Tiene cierta resistencia, no tiende a abrir no se abren, cuando hay exceso de grasa, no se abren bien esas puertas para que entre la glucosa dentro de nuestro cuerpo y necesitamos producir más insulina. Entonces, por eso cuando tenemos pacientes que tengan resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, se le dice, ¿no? Justamente que intenten hacer ejercicio de fuerza para que ganen músculo y para que pierdan grasa corporal, también cardio, ¿no? También puede ser. Y eso va a ayudar a regular en algo, ¿no? La resistencia a la insulina y que no tenga mucha cantidad de insulina de Ujú. sí mismo, ¿no? Y eso también hay que entender de que cuando, como usted acaba de mencionar, ¿no? Cuando hablan de obesidad, generalmente, bueno, uno de los primeros puntos a hablar es la gordura, el exceso del peso, ¿no? Obesidad. Pero hay que entender que también está acompañado de también las grasas saturadas, todas las grasas. Es un tema de grasas, es un tema de azúcar y es un tema de costumbre también alimentaria, ¿no? O sea, con qué costumbre nos vamos educando en el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer con un paciente, con un cerezo que ha acostumbrado a tener, sobre todo ocurre mucho con las personas que comen bien, que les gusta la comida muy sazonada, muy requerida? Entonces, a veces pasar de consumir mucha sal, mucha fritura, mucho azúcar, e irse al otro lado de un golpe a quitarle todo, es algo que termina por entorpecer la nueva dieta, ¿no? La nueva costumbre alimenticia. ¿Qué es lo que usted recomienda en ese tipo de casos? Ok. Generalmente nosotros ¿Cómo no debería tendemos a ser en hablar. todo caso? Ajá. Claro, ya no se habla tanto como una dieta, ¿no? Porque cuando Ujú, hablamos de dietas, hablamos de algo que es corto, ¿no? A corto ujú, plazo, que es muy restrictivo y que generalmente las personas no lo pueden mantener. Entonces, lo que tenemos que hablar es alimentación saludable. ujú. Alimentación saludable que es Reeducar, reeducar. exacto, reeducar. Ujú. Alimentación saludable es algo que sea balanceado, que sea algo que me guste y que algo que yo sé que voy a poder mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque lo importante es eso de nada, como decimos, esto no es una carrera, es una maratón, ¿no? O sea, no es algo a corto plazo y que luego lo abandono, no, es algo que ya tenemos que cambiar nuestros hábitos y instaurar una alimentación saludable. Lo más saludable que podamos, lo mejor, pero intentar mantenerlo en el tiempo, lo que importa es eso, la persistencia, ¿no? Que, que sean cosas que realmente pueda yo hacer. Por ejemplo, si le digo a alguien que todos los días come ensaladas, ¿no? Dice, bueno, al inicio tal vez me es un poco difícil, pero después voy buscando qué verduras me gustan. No me va a gustar, tal vez no me gusta el tomate, ¿no? Tal vez no me gusta el apio, pero sí me gusta el zanahoria. Entonces voy eligiendo y lo adapto a mí mismo, ¿no? No a lo que es, me da una lista y eso lo tengo que hacer porque al final todo es de acuerdo a cómo yo acepte y según también mis gustos. Entonces voy adaptando, lo voy viendo a ver qué aderezos me gusta el aceite de oliva, me gusta, ¿no? Me gusta, por ejemplo, con mostaza, y ahí se va adaptando, ¿no? Eh, no recomendamos, a menos que haya alguna indicación de por sí, por alguna otra enfermedad, ¿no? Algo muy abrupto, unos cambios muy abruptos, porque generalmente tienden a A abandonarse. fallar, Por a ejemplo, abandonarse, a fallar. ujú, entonces, Mm. lo primero, por ejemplo, que yo indico a los pacientes es que tengan horarios para todo. Horarios para dormir, horarios para comer, horarios para divertirse, para todo. Los horarios son fundamentales, porque a veces ni siquiera tienen horarios para dormir, duermen en la mañana, toda la mañana están durmiendo, entonces ya no toman desayuno, almuerzan muy tarde, cenan de madrugada, entonces no. Primero que se organicen en sus horarios de sueño. Si están bien en sus horarios de sueño, entonces ya horarios de comida, ¿no? Ya sea su desayuno, su almuerzo, su cena, que tengan más o menos cierto horario y que sea más o menos similar todos los días. Y de acuerdo a ello vayamos planificando, que intentemos que todas las comidas tengan algo de proteína, ¿no? Que tengan algo de proteína, ya sea por ejemplo el desayuno puede ser huevos, queso, en el almuerzo el guiso que desean, ¿no? El guiso, pescado. En la cena algunos cenan, otros toman lonche, también puede ser atún, huevo, entonces que intenten tener algo de proteína.
Ensaladas sí que intenten tenerlo todos los días, porque mientras más ensaladas consumimos, más cantidad de fibra tenemos, mejor está nuestra microbiota, como se podría decir, ¿no? Intestinal. Entonces, intentemos que consumir la mayor cantidad de porciones de ensaladas. Al final, casi las ensaladas son libres, ¿no? Podemos comer la cantidad que queramos. En lo que se refiere a frutas, también intentar tener 3 porciones de frutas al día. Y las porciones del resto de nuestra alimentación, ya sea de arroz, de papa, de fideos, por ejemplo, eso ya se va viendo de acuerdo a los requerimientos del paciente, ¿no? A ver cómo está, si es alguien que está en crecimiento, por ejemplo, un adolescente, si es alguien que está con exceso de peso y queremos bajar la cantidad de calorías que consuma. Entonces ahí se va individualizando, pero generalmente lo que intentamos es que sea, primero, como mencionaba, los horarios, eh, y que sean cosas que le gusten, alimentos que le gusten, porque, y que también se acomode a la economía, ¿no? El presupuesto, porque eso también es algo importante para ver qué tanto lo pueden seguir en el tiempo, ¿no? Esto que acaba de mencionar con respecto al orden y la organización de nuestro método, de nuestro día a día y cómo se relaciona con los alimentos también por organizarlo. Creo que ha tocado un punto muy importante, los horarios, el horario de dormir y el horario de comer, ¿no? Estamos en una coyuntura laboral, lamentablemente, en su mayoría de casos, las personas lo consideran natural, casi ya se ha convertido en una costumbre comer a deshora, tomar desayuno muy tarde, tomar un almuerzo 6 de la tarde, probablemente me resulta natural que pues tuve un día muy ajetreado, pero ese día ajetreado no es un día, sino ya es siempre, ¿no? Que como, entonces este proceso me gustaría que de repente podría adentrar un poquito, profundizar en este punto, cómo nuestros horarios, el no dormir o el dormir a deshora o el dormir, esto se relaciona con nuestro hábito alimenticio y cómo internamente trabaja, que creo yo que es lo más importante. ¿Qué le decimos al cerebro y el cerebro cómo empieza a trabajar en estas deshoras, ¿no? Fuera de hora. Claro, hay que recordar que nosotros tenemos algo que se llama el ritmo circadiano. ¿Qué significa eso? Que estamos hechos para estar despiertos durante el día y dormidos durante la noche, ¿no? Eso, así hemos sido siempre. Cuando éramos cazadores, o sea, cazaban Ujú, de día, eran agricultores, agricultores de día y en la noche íbamos a dormir. Entonces ujú, así fue como se desarrolló todo nuestro cuerpo, todo nuestro metabolismo, así es como se secretan nuestras hormonas, por ejemplo. Hay hormonas que se secretan muy bien de día, hay otras que se secretan de noche. Y si no duermo lo suficiente, mis hormonas de noche no se secretan bien, ¿no? Y también justo los horarios de sueño son fundamentales para eso, para ayudar también a regular mis hormonas y porque se ha visto que las personas que mientras menos cantidad de horas duermen, porque en adultos lo recomendable es más de 7 horas, ¿no? De 7 a 8 horas, más o menos ese promedio. Ya pasarnos de 10 horas, 9 ahí tampoco es algo bueno, pero más o menos en ese rango, más de 7 horas, 7, 8 horas, ¿no? Entonces, si yo tengo esa cantidad de horas de sueño, en mi cerebro se comienzan a secretar hormonas del apetito y de la saciedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo duermo bien, lo suficientemente bien, y la cantidad de horas, se van a secretar esas hormonas que me van a ayudar a que me llenen más rápido, o que me llenen lo normal, se podría decir. Si no duermo bien, esas hormonas no se van a secretar, entonces yo voy a tener más hambre al día siguiente. Por eso es que también se ha visto que las personas que tienen horarios nocturnos, por ejemplo, bueno, médicos, por ejemplo, personas, ujú. policías, guardianes, O las personas bomberos, que entre trabajan otros. en los call centers nocturnos también, porque tuve un tiempo que trabajé con personas que laboraban en ese horario y era que durante la madrugada, que les tocaba tarde, noche, tenían el pan, la leche, todas las cosas alrededor. O Ujú, los también. estudiantes, ¿no? En época de estudio, cuando estamos en la etapa de la preparación, nos compramos la Coca-Cola, el café, los sándwiches y cosas que nos puedan aguantar la noche. Claro, y ahí también, bueno, aparte de que se pierden, no se secreta suficiente cantidad de hormonas de la saciedad, también se pierde la estructura de las comidas, ya no tiene un nombre lo que estamos comiendo, es como picoteo, ¿no? Es un picoteo. O sea, ya no es ni es un desayuno, ni es un almuerzo, ni es una cena o una merienda, no es algo que yo salga y me dedique a comer, no, es algo que ya constantemente ya estoy ahí comiendo, ¿no? Sobre todo los que trabajan, o estudian, como puede ser, ¿no? Están ahí Ujú. enfocados en algo, pero por otro lado están distrayéndose consumiendo alimentos y a veces ni siquiera se dan cuenta lo que comen.
Eso también es algo importante. Ujú. Entonces, definitivamente los horarios son fundamentales, ¿no? También hay personas, por ejemplo, que durante el día no comen mucho, pero llegan a casa en la noche, o a veces, por ejemplo, se saltan el almuerzo, o comen algo muy chiquito en el almuerzo, se saltan y llegan a la noche a comer todo lo que no comieron durante todo el día, ¿no? Y eso es algo también bien que ahora se ve más frecuente que antes, ¿no? Eso se llama el comedor nocturno. Entonces, eso también se relaciona a que hay un mayor aumento de peso y obviamente a peor calidad de sueño, ¿no? Porque si está en la noche comiendo todo lo que no comió durante el día, ya no puede, a qué hora se hace la digestión, una mala calidad de sueño, entonces afecta bastante. Entonces, por eso es que los horarios son fundamentales, ¿no? En todo, horarios de trabajo, horarios de estudio, horarios de sueño, en todo es fundamental. Y lo otro también importante respecto a los horarios es que también intentemos que la mayor cantidad de alimentos sean durante el día, ¿no? Durante el día y poner un límite a la comida, o sea, no voy a comer más tal vez de las 9 de la noche, 8 de la noche, ¿no? Para que dejar a mi cuerpo que vaya procesando, que vaya digeriendo, que se vaya preparando para ir a dormir y ya, por ejemplo, si como hasta las 8, como hasta las 9, si es que yo tarde de casa, y el día siguiente desayuno a las 7, al menos ha habido cierta cantidad de horas para que haga mi digestión y para que vaya, así, vaya metabolizando, ¿no? Para que no esté secretando constantemente insulina, porque si estoy picoteando, picoteando, picoteando todo el día, mi cuerpo sigue trabajando, mi páncreas sigue secretando insulina por picos, cada vez que como, secreta. Entonces, eso también es algo importante, ¿no? Y algo que ayuda también bastante a los pacientes, darles horarios y estructura. Y esto también es clave, ¿no? Ahora, en una situación como esta, en la que vive nuestro país, nuestra realidad, no solo nuestro país, yo diría que hoy en día, cómo los profesionales abordan esta conducta de comida sana, porque ya esto tiene que ver desde una perspectiva desde la niñez, formar en las escuelas la educación de las comidas saludables, ¿no? Apuntar, ¿y por qué? ¿Cómo apuntar también a la comida saludable? Somos un país ricos en muchos productos, pero resulta que la comida saludable muchas veces es más costosa que la comida tradicional. Y ese también es otro elemento importante. Ustedes como profesionales de la parte que ven todo este tema de endocrinología, ¿cómo lo manejan? Sí. Bueno, ¿O cómo lo motivan? ¿Cómo lo impulsar? ¿No? Porque esta es claro, una... eso de la alimentación, bueno, si todo comienza desde casa, ¿no? Eso sí es cierto. Y lo vemos en las consultas, lo vemos en las familias. Generalmente las personas que tienen niños, adolescentes con obesidad infantil, o sea, los padres generalmente también tienen obesidad, ¿no? Hay cuestiones de genética, pero también del hecho de la La elección de los costumbre, alimentos, más que genética, yo costumbres, ¿sí? diría el mismo hábito alimenticio, yo diría. Sí, o sea, se unen bastantes factores, eso también hay que tener en cuenta, porque no solo la alimentación, sino también el sedentarismo, ¿no? Generalmente, si, por ejemplo, se ha visto estudios donde si la mamá es alguien activa, alguien que hace deporte, generalmente los hijos también son así, también se van hacia el deporte, entonces, es justamente, al final es un núcleo familiar, ¿no? Son las personas con las que más tenemos contacto, ¿no? Durante nuestra vida y aprendemos de ellos. Entonces, si aprendemos a que nuestros padres siempre consumen ensaladas desde niños, yo voy a comer ensalada y probablemente lo siga así toda mi vida. Si aprendo a que no me echan azúcar a mis líquidos, por ejemplo, probablemente después tampoco voy a querer, porque es algo que me acostumbré. Por ejemplo, familias que alguien en la familia tiene hipertensión y en la familia se acostumbraron a comer bajo en sal. Entonces, Ujú. y ya esa es una costumbre que continúa, ¿no? Entonces, mucho depende también de los hábitos, ¿no? Y eso se tendría que educar primero en las escuelas definitivamente, pero también donde debe iniciar es justamente donde los padres, ¿no? Incluso se dice que desde la gestación ya se tiene que ir educando a la madre, al padre, cómo tiene que alimentarse durante la gestación, porque lo que comemos mientras que estamos gestando influye también en nuestros hijos. Es algo muy importante y, y cada vez se va retrocediendo más, ¿no? No solo es desde que nace lo que come, sino que ya durante el embarazo, qué es lo que hemos comido nosotros. Entonces, se ve que tiene bastante influencia. Y la educación en las escuelas es fundamental, ¿no? Es fundamental, sobre todo, y ahora al menos hemos visto ciertas mejoras, porque antes
¿qué vendían fuera de los colegios? O sea, vendían un montón de comida eh, rápida, pues, al final rápida, pero Ujú. en pequeña cantidad, digamos. Comida chatarra también, Ujú. ¿no? Eso es lo que Ahora, se le al llama menos comida hay chatarra. colegios que indican de que qué cosas puede llevar un niño de merienda y qué no, ¿no? Eso también ayuda en algo. Bueno, en algunos colegios, porque lamentablemente me toca mucho y me pasa en la consulta cuando trabajo con padres que están viendo el yogur que le tienen que mandar, el pan con hot dog, el yogur, inevitablemente que salió con los 1000 caramelitos, con los 1000 chocolatitos. Está el yogur, no hay frutas, sino hay yogur, hay embutido y hay un dulce de por medio, adicional al yogur, ¿no? Entonces, esto no se considera, todavía es una realidad que muy alta, ¿no? Muy alta en la cual los padres no generan esta educación alimenticia que es compleja porque en el cáncer lo primero que te dicen los médicos, como lo conversábamos al inicio, es lo primero que tienes que hacer es reducir el azúcar y bajar de peso. Ese es el primero, ¿no? Porque el cáncer se alimenta de azúcar, ¿no? El cáncer se alimenta de azúcar. Entonces, si el cáncer se alimenta de azúcar, las personas con diabetes, aquí viene la pregunta, si no, son los primeros candidatos a un cáncer. ¿Podríamos decir eso? Hay diferentes factores, ¿no? Para lo que es Ujú, el cáncer. Hay algunas sustancias que se relacionan más con el cáncer, como hablábamos, el tabaquismo, el alcoholismo. El, el de la diabetes sí aumenta el riesgo, pero no quiere decir de que definitivamente todas las personas con diabetes van a llegar a algo. claro. Es una causalidad, sí, pero como la obesidad, ¿no? Que aumenta el riesgo de ciertos cánceres, tal vez empeora el pronóstico de ciertos cánceres, pero lo importante de la diabetes es que no solo influye lo que se alimentan, el ejercicio que hacen, sino también influye bastante la genética. O sea, Mm, cómo ha sido toda tu familia, ¿no? Hay familias que todos tienen diabetes, absolutamente todos tienen diabetes. Entonces, ahí también influye bastante. Entonces, tampoco es como una condena. Igual la persona con diabetes, ¿no? puede Se controlarla. puede controlar, exacto, se puede controlar y puede llegar a valores que estén completamente normales. Incluso algunas personas pueden llegar a estar sin medicación y otras con medicación llegan a estar muy bien controlados y se evitan todas las complicaciones de la diabetes. Entonces, eso es lo importante, llegar al control, ¿no? Igual, por ejemplo, en la obesidad, alguien que tenga un exceso de peso, por ejemplo, de 40 kilos de exceso de peso, ya, no les vamos a decir tienes que bajar los 40 kilos. O sea, ya se ha visto que disminuyendo el porcentaje de peso, por ejemplo, si alguien pesa 100 kilos, y tendría que pesar 60, pongamos. Si disminuye de un 5 o un 10%, o tal vez un poquito más, 15% de todo el peso corporal, ya disminuye bastante el riesgo de las enfermedades. Entonces, desde que pesaba 100 kilos y baja 10 kilos, o sea, el 10%, o sea, se queda en 90, ya disminuyó bastante el riesgo de enfermedades. Entonces, eso es también algo muy importante, ¿no? No, a veces hay pacientes que vienen a la consulta y me dicen, como mencionaba, no tengo 40 kilos de exceso de peso. Y cuando uno le pregunta, ¿alguna vez has pesado, por ejemplo, te pesas 100, ¿alguna vez has pesado 60 kilos? Y me dicen, sí, cuando tenía 14 años. Entonces, ahí es cuando intentamos hacer metas un poquito más objetivas, ¿no? Y basado justamente en evidencia, ¿no? Que baje un 10% de peso corporal, un 15%, y en eso ayuda bastante. Igual con la diabetes, que se controle la glucosa, que esté bien su hemoglobina glicosilada, que es el promedio de glucosa en los últimos 3 meses, y no solo eso, sino también nos enfocamos en lo que es el colesterol, la presión arterial, entre otros, cómo están sus pruebas de hígado, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, todo eso va sumando poco a poco para que la persona eh, no solo diga prevenir un poco el desarrollo del cáncer, sino también de otras enfermedades, ¿no? Otras complicaciones que se asocian de por sí a la diabetes. Ujú. Entonces, esta educación de comida saludable también implica el tema estamos hablando de los tiempos, educar en qué momento alimentarnos adecuadamente, respetando nuestros horarios diarios, pero también otro punto, estas dietas, como utilizábamos hace un momento y usted ahora nos ha aclarado que es preferible no utilizar esos objetivos claros,
¿no? Porque sí, es real, ¿no? O sea, a veces una persona tiene un peso de 100 kilos o está en los 90, 100 kilos y tiene que llegar a un peso de repente de 60 o de 70, ¿no? Y no vas a hacer que esa persona baje en un mes todo eso. Y aquí, ojo con el tema de estas famosas dietas que hoy en día en todos lados salen en las redes sociales y que todo el mundo quiere bajar de peso. Recuerdo que en mi época existía la sopa, no recuerdo cómo se llamaba la sopa, pero una sopa que te bajaba, sopa quemagrasa, algo así, una sopa quemagrasa, y que todos enloquecidos tomábamos esa sopa para bajar de peso. Entonces, por ejemplo, un peso de 100 kilos, ¿cuánto sería el tiempo aproximado que podríamos reducirlo a 60 kilos? Un estimado, yo sé que no es exacto y de repente específico, pero ¿cuánto sería lo recomendable? ¿En un año? ¿En 6 meses? ¿En cuánto tiempo? Ok. Es que en ese sentido, por cantidad de kilos, hay que ser bien claros, ¿no? Ujú, Que alguien baje 40 kilos con lo que es alimentación saludable y ejercicio, generalmente no lo vamos a lograr solo con ello, ¿no? ujú, Se ha visto, es por estudios, se ha visto que ujú. 10% al peso corporal, 15% con ejercicio, actividad física, alguien muy disciplinado sí se podría. Existen medicamentos también para lo que es la disminución de peso. Existe la cirugía bariátrica para una disminución de peso. Entonces, si mi objetivo es no solo en kilos, porque al final lo que voy a buscar es ver los kilos con la talla, ¿no? Porque es diferente a alguien Ujú. que mide 1,80 m y pesa 100 kilos a alguien que mide 1,45 m y pesa 100 kilos. Entonces, ya calculando ya con el IMC, de acuerdo al grado de obesidad que tenga, eh, ahí se plantea, es con el paciente que vamos planteando cuál sería el mejor método. Pero la base siempre va a ser una alimentación saludable, ejercicio, hábitos de sueño adecuados, todo lo que es trabajo de salud mental. Eso es la base del tratamiento del exceso de peso, ya sea sobrepeso o obesidad. Ya que agreguemos cosas extras como medicamentos, cirugías, entre otros, es después de conseguir establecerlo primero, ¿no? Lo que me hemos mencionado. Entonces, y tampoco le decimos un tiempo para ver, por ejemplo, más o menos cuánto puede ir mejorando. Los programas de obesidad, por ejemplo, Ujú. generalmente son de 6 meses de programa de obesidad. Y ahí es donde buscamos que bajen un 10% del peso corporal. Entonces, a veces nos guiamos de justo lo que mencionaba, ¿no? De que de las propagandas en internet, ya sea En redes Facebook, sociales. todo, Ujú. en redes sociales, ¿no? Que nos prometen soluciones milagrosas, rápidas, efectivas, Y como y si no estamos funcionan, te en el devuelven el mundo dinero. de la inmediatez, o sea, que todo quiere ser para hoy. Ajá, exacto. Nos ofrecen eso, pero ¿a base de qué? Tal vez de sustancias prohibidas, medicamentos Ujú. que no sirven, o sea, por un lado por engaños y otro porque son sustancias prohibidas que lo que hacen es tal vez quitarnos mucho el apetito, pero al final nos causan daño y la persona lo va a suspender. Porque, por ejemplo, a veces salen las fotos de antes y después, ¿no? Y justo hay testimonios es que dicen, ya, y así yo comencé con este peso, luego la propaganda salía así, pero al final no pude seguir con ese plan. Era un plan que me hacían comer lechugas, entonces no pude seguir con ese plan y lo dejé. Y Y no subí porque la más lechuga sea seguidilla. mala, sino que comer Sí, solo no, pero lechuga, si el no, cuerpo lógicamente te va a pedir, te va a demandar todo. Es como la droga, ¿no? El alimento es así, es como cuando uno consume, la persona, por ejemplo, el adicto, o sea, no es que le vas a quitar todo, va a tener un síndrome de abstinencia de todas maneras esa persona, el cuerpo, porque el cuerpo, las compuertas se han aperturado y no es tan fácil de cerrarlas, es más, nunca se van a cerrar y tiene que pasar por todo un proceso. Entonces, igual yo adujo que es el tema del alimento, pues el cuerpo está acostumbrado a comer un sándwichón, mañana más tarde no le vas a quitar el sándwich terrible, ¿no? O sea, por una ujú, lechuga. claro. Y entonces ese es el detalle, que pueden bajar de peso, pero luego no lo pueden mantener. Justo lo que hablamos, ¿no? Lo importante es el mantenimiento, se puede decir, el hecho de que podamos conseguir cambios que se puedan mantener a largo plazo y que al final lo adaptemos a nuestro día a día, ¿no? Ya se convierte en parte de nuestra vida. Y que sean cambios permanentes, que cambien incluso en la generación, ¿no? En la nueva generación. Actualmente, ¿hay algún programa que se esté trabajando sobre esto? Hablaba hace un momento del programa de obesidad.
En algunos colegios he escuchado que también trabajan estos programas. ¿Esto es a nivel nacional? ¿Cómo se está viniendo trabajando? Bueno, en ¿Tiene realidad con conocimiento? respecto a los colegios no sabía que habría programas de obesidad, ¿no? Ujú. Eh, pero qué bueno en Pero es, general o encuentran sea, niños. pero parece que es puntuales, algunos sectores, no es todos. Pero Okay. hay colegios que trabajan eso. Claro, es que en niños y adolescentes generalmente el tratamiento es justamente intentar ese nivel familiar, ¿no? Al final dependen de los padres, los que compran la comida, el soporte económico, las elecciones, entre otros. Entonces, ahí a nivel de adolescentes, niños, ¿no? Justamente la base es, la mejor es la alimentación, pero sobre todo lo que es la actividad física, ¿no? En ellos. Eh, que yo sepa, hay programas de obesidad, sí, en hospitales, por ejemplo, en el Hospital del Niño, ¿no? En el Instituto del Ujú, Niño, ahí sí hay programa de obesidad. En lo que es adultos, no está instaurado como tal un programa de obesidad que sea algo permanente, son más que todo consultas que se realizan, ¿no? Consultas ujú, individuales con las propias interconsultas, ¿no? Que le mando nutrición, que le mando psicología, si veo ya algún que me llame más la atención, algún trastorno de la salud mental, ya lo mandaría a psiquiatría, entre otros, ¿no? En lo que se refiere a los problemas de obesidad como tal, ya bien establecidos, eso es lo que he visto, por ejemplo, en México, ¿no? Justo donde hice la especialidad. Allá sí había programas de obesidad. Tampoco era algo muy esparcido, eran centros pequeños, mejor dicho, no pequeños, eran centros grandes, pero eran tal vez 5 centros, ¿no? No era algo que estaba muy diseminado, pero estaba en proceso, ¿no? ujú. En, y sí, ahí los programas eran de 6 meses, ¿no? El principal programa era de 6 meses de seguimiento del paciente y luego se extendía a 6 meses más. Y de acuerdo a cómo iba el paciente a lo largo de ese año, ya se le hacía sus citas posteriores cada 6 meses o cada año, ¿no? Porque al final tenemos que entender de que la obesidad es una enfermedad crónica, es como la hipertensión. La Ujú, persona con hipertensión va a tener hipertensión siempre. Tal vez en algún momento en su vida no va a necesitar medicamentos, pero igual siempre va a tener que estar checándose. Igual que la diabetes, ¿no? Que es algo que lo va a tener siempre. Igual es la obesidad. Siempre, una vez que nosotros tengamos el hecho de tener un exceso de peso, un exceso de grasa corporal, bajamos de peso, podemos hacer ejercicio, todos los cambios, igual nuestro cuerpo siempre va a querer regresar al peso anterior. Entonces, por eso igual los cambios tienen que ser de manera permanente, como justamente mencionas, ¿no? ujú. Eh, y por eso es que, como mencionaba, la obesidad tenemos que entenderla así como una enfermedad crónica, porque también nos hace entender de que ser algo crónico es algo tal vez esperable que podría tener retrocesos, ¿no? Tener recidivas. ¿No? O sea, sabemos que no todo es lineal, ¿no? El avance no siempre es lineal, a veces hay retrocesos y de nuevo pues, sacamos impulso. Entonces, eso es algo importante que también se tiene que hablar con los pacientes, ¿no? Con las personas. Y también creo yo que es clave entender la labor que desarrolla la salud mental. Usted hablaba hace un momento porque la ansiedad es un elemento que juega dentro de este proceso de obesidad, ¿no? Como en otros diagnósticos. La salud mental y este hecho de no poder controlar inmediatamente ingresa por la boca, ¿no? Donde está la zona del placer, la zona de la satisfacción. Entonces, inmediatamente emerge ese deseo de querer comer o de poder alimentarnos, incluso a pesar de nuestro sobrepeso, a pesar que somos conscientes que esto nos hace daño, pues hay este deseo de comer. Y en ese caso, ¿cómo ha sido su experiencia al respecto? Bueno, en realidad es algo que a mí me gusta bastante, ¿no? Justo evaluar lo que es la salud mental, ¿no? En el paciente con obesidad. Eso era algo que antes no, o sea, antes de hacer la especialidad en obesidad, era algo que no tomaba en cuenta en realidad. Ya cuando ya comencé a estudiar más, ya a capacitarme más, vi que realmente lo que evaluar la salud mental del paciente es fundamental, ¿no? Porque no solo viene por el hecho de si puede tener enfermedades o no, Ujú. De hecho, porque ni siquiera a veces viene por ello. sí, porque tal vez ni siquiera, tal vez no tenga enfermedades, tal vez no tenga ansiedad, tal vez no tenga depresión, pero es importante ver hicimos la prueba justamente, ¿no? La evaluación psicológica, eso es algo muy importante, ver los puntos de apoyo del paciente, las motivaciones, las limitantes, las barreras, entre otros. Y respecto a enfermedades, pues sí, el trastorno de ansiedad es la enfermedad de enfermedad de salud mental más frecuente en los pacientes con obesidad.
O también pueden tener depresión, pueden tener, por ejemplo, trastornos por atracón, pacientes con bulimia, entre otras cosas, ¿no? Y es fundamental evaluar, al menos en la consulta es algo que pregunto, ¿no? Y que tenemos que preguntar, porque de eso depende también bastante dar la prioridad. ¿A qué vamos a priorizar? Es como si viniera nuestro paciente a nuestra consulta y su glucosa está en 400. O sea, en ese momento yo no voy a estar pensando el paciente me va a poner a bajar de peso. No, el primero va a ser controlar la glucosa. Igual viene alguien con presión descontrolada, primero controlarle su presión. O sea, priorizamos. Si viene alguien con un trastorno de ansiedad muy marcado, la prioridad va a ser mandarlo justamente a psiquiatría y que tal vez inicie ya lo que es medicación y también psicoterapia, ¿no? Entonces, eh, eso es importante evaluar porque también influye bastante en el éxito, ¿no? En el éxito del paciente, que tan preparado está para poder llevar a cabo el tratamiento, ¿no? Ujú. Así es, doctora. Otro aspecto, ya estamos con el tiempo, pero quisiera tomar unos minutos para hacer esta pregunta. ¿Qué puntos claves, en resumen de todo lo que hoy hemos conversado y de repente las personas que se han ido conectando poco a poco y que van a ver este video después, porque hay muchos de los casos se ve durante la semana, ¿cuál diría que sería el factor clave a considerar con una persona que tiene en estos momentos obesidad y está pasando por un proceso oncológico, y necesita recuperar o necesita salir de este cuadro de obesidad? ¿Qué es lo que usted más recomienda? ¿O cómo se puede trabajar? ¿Cuál podría ser el plan de trabajo, digamos, con el que podría empezar una persona que está en estos momentos en casa escuchando? Ok. Bueno, lo importante de trabajar en pacientes que tengan, como mencionan, procesos oncológicos y a la vez que tengan un exceso de peso, quizás sobrepeso, obesidad, es, lo interesante de esto es que es algo multidisciplinario, ¿no? Por un lado van su tratamiento con oncología, ya sea con nutrición, por ejemplo, porque también a veces hay aspectos fundamentales bien específicos que se tienen que tener en cuenta en ellos, pero lo que nosotros tenemos que evaluar es ver al menos en mi caso, lo que me gusta evaluar es el inicio del problema del peso. Es algo que comenzó antes del problema del cáncer, de la enfermedad, es algo que se desarrolló después. Entonces, es muy importante con las personas conversar y lograr encontrar qué fue el desencadenante, ¿no? ¿Cuál fue el desencadenante para poder trabajar en ello? Porque puede ser algo que se desarrolle más que todo por lo que es justo lo que acabamos de conversar, la salud mental, y que vamos a tener que trabajar primero eso, priorizar lo otro, o es algo que ya viene desde antes tal vez, o se desarrolló después, algo que no es el hecho del aumento de las porciones de las comidas, el sedentarismo, tal vez que me llevó justamente llevar un tratamiento largo, por ejemplo oncológico, y que ya no podía hacer mis actividades normales. Entonces, eso para mí es fundamental, ¿no? Encontrar cuál fue más o menos la causa, el detonante, y trabajar en ello. Y como mencioné, entender de que la obesidad es una enfermedad crónica, es algo que nosotros podemos llegar a controlarlos. Hay bastantes. eh, Ahora ya contamos con diferentes factores que podemos trabajar, como por ejemplo, por un lado, como mencionaba, la alimentación, ¿no? Una alimentación balanceada que está en coordinación con lo que es nutrición, la actividad física de acuerdo a las posibilidades de la persona, ¿no? Cuál es su estado, ¿no? Se ve cómo va la persona, cuál es su estado funcional, cómo ha sido antes, digamos, antes era deportista, antes hacía ejercicio, o por ejemplo no hacía, entonces ahora hay que iniciar. Entonces es paso a paso. También contamos, como mencionaba, con medicamentos que ya se pueden usar. Algunos se pueden usar en pacientes oncológicos, otros no se pueden usar. También depende de otras enfermedades que tengan de base, ¿no? Hipertensión, diabetes, entre otras cosas. Entonces, lo importante es saber, en resumen, hacer una buena historia del paciente, una buena historia del paciente, llegarlo a conocer, porque no es solo que solo tengo obesidad porque comía más y me movía menos, ¿no? Es todo un mundo que hay dentro, entonces encontrar más o menos, encontrar la causa de la obesidad, una de las causas, tal vez sean muchas, trabajarlas poco a poco y darle según ello un plan de manejo, ¿no? Y tenerlo en cuenta de que no va a ser algo a corto plazo, es a largo plazo, y que las consultas tienen que ser más o menos frecuentes, ¿no? Tienen que ser algo frecuentes y a largo plazo. Pero al final, eh, nosotros nos enfocamos
justamente el motivo por el cual el paciente llega a nuestra consulta, ¿no? Algunos sí llegan por lo que es el exceso de peso, pero otros pueden llegar por otras cosas, ¿no? Pueden llegar por dolores articulares y que lo atribuyen al exceso de peso, pueden llegar por limitaciones de movimiento, entre otros. Entonces, más que todo enfocarnos en el motivo de la consulta. Ujú. Entonces, para finalizar un poco la pregunta sería, la ruta, si me diagnostican obesidad, la ruta en primer lugar es con el endocrino, no con el endocrinólogo. Una vez concluida esta parte del endocrinólogo, seguramente va a derivarte al área de nutrición, que te va a dar una dieta más específica. Y luego ir en estos controles, ¿no? Lógicamente hay un proceso por medicina interna, primero para derivar los niveles, todo lo que corresponde, y también especializarse. ¿Es así? No sé si estoy obviando algo. Sí, generalmente la puerta de entrada es con endocrinología, ¿no? Con Ajá. endocrinología que evaluamos al paciente, un endocrinólogo que maneje obesidad, ¿no? Eso es Ujú. muy importante. Y luego de ello lo derivamos a nutrición, casi todos a nutrición. Si hay alguna limitación al profesional de actividad física, a psicología, ¿no? De acuerdo, vemos si es que amerita o no amerita un profesional de salud mental, psiquiatría, si ya hay algo de fondo, alguna enfermedad que comprometa al paciente mucho, ya depende de ello, puede ser medicina interna, cardiología, depende de las comorbilidades que tenga, ¿no? Y al final lo que importa es la comunicación entre los diferentes profesionales también. Ok. Muy bien, doctora. De verdad que ha sido muy alentador la conversación que hemos tenido el día de hoy y realmente creo yo que todos hemos podido aprender y las personas que se van a conectar, los invitamos a todos a continuar viendo este video, a promoverlo realmente entre todas sus redes y conversar, a entender que hay profesionales de la salud, como lo decimos en todas nuestras sesiones, que nos pueden guiar a un adecuado proceso. No nos vayamos por el camino corto, donde voy a una red social y que simplemente anoto que me resultó buena y no sabemos cuál es el trasfondo, ¿no? Hoy hemos hablado de tiempos, hemos hablado de una rutina saludable para descansar, para el autocuidado y recordar, ¿no? Que la salud mental se relaciona con nuestro alimento, ¿no? Porque la salud mental, finalmente nuestro alimento ingresa a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo somos nosotros. Y en la manera como cuidamos y queremos nuestro cuerpo, es como queremos nuestra salud. Y si no estamos queriendo, algo está pasando, algo está ocurriendo que nos estamos autoaniquilando. Y eso también hay que entenderlo desde el plano psicológico, como hoy también lo comentaba la doctora Julia. Entonces es claro entender esto. O sea, también el alimentarnos con cosas nocivas, estamos diciéndole también a nuestro cuerpo algo. Entonces el cuerpo también se va a defender de ello. Y es ahí donde emergen esta serie de circunstancias o de cuadros de salud o de enfermedad que se producen. Muchísimas gracias, de verdad, doctora. Algunas palabras, por favor, para finalizar esta sesión de hoy. Bueno, primero nuevamente agradecer por la invitación, ha sido algo muy interesante toda la conversación. Bueno, cualquier duda pueden dejar sus preguntas y yo con gusto les respondo. Así es, doctora. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Retornamos a nuestro horario tradicional, 8 de la noche, jueves a las 8 de la noche. Venimos con otro tema muy importante. Entonces nos encontramos la próxima semana aquí desde el Jardín de los Cerezos en nuestro podcast Algo que Compartir. Hasta pronto. Gracias. Hasta Hasta luego, gracias. pronto. Gracias.